Para superar el problema de la vivienda que vive España se precisa más vivienda, esto no lo discute nadie. Nosotros decimos que esa vivienda debe ser pública y protegida para siempre, pero además creemos que hemos de apoyar el sector. Y lo que ayer proponía el presidente con este fondo es donde hemos detectado que existen lagunas en el mercado, donde no se llega, por ejemplo, a la financiación de la industrialización de la construcción, donde no está llegando la banca, va a llegar este fondo. O en el caso de los proveedores sociales de vivienda, que es un ecosistema reciente en nuestro país, pues vamos a llegar a financiarle. Por tanto, se trata de cubrir también las lagunas de ese mercado que no están atendiendo al sector para propiciar esa vivienda. Por tanto, sobre todo, de lo que estamos hablando con este fondo es de acompañar a una parte del sector que estaba totalmente desatendida del mercado privado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En España el debate sobre la vivienda se ha convertido en un tema casi permanente de agenda política. En los últimos años se han ido encadenando anuncios de planes millonarios, objetivos de construcción y nuevas herramientas legislativas para aliviar la crisis de acceso a la vivienda. Sin embargo, una pregunta clave permanece: ¿cuántas de esas viviendas prometidas se han construido de verdad? El presidente del Gobierno anunciaba ayer que el nuevo Fondo España Crece va a movilizar hasta 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año de alquiler asequible con aportación pública y también privada. Bueno, pues este tipo de anuncios en distintos formatos no son nuevos. Desde 2023 se han anunciado más de 267.000 viviendas en diferentes planes y compromisos gubernamentales, pero muchas de ellas siguen siendo promesas que no se materializan. Concretamente, estas que vemos fueron las promesas electorales de Sánchez que hizo en 2023 en materia de vivienda. Aquí estamos, por ejemplo, viendo que se podrían levantar esas 50.000 viviendas de la Sareb, que 43.000 viviendas serían financiadas por el ICO, o esas 14.266 viviendas que estarían dentro de ese plan que anunciaba el Plan Estatal de Vivienda del 2022 a 2026. Después hablamos de estas promesas electorales. La realidad de la construcción sigue siendo modesta comparada con esas expectativas creadas. Según datos oficiales del Banco de España, en 2024 se completaron alrededor de 100.000 viviendas nuevas, una cifra que, si bien representa un crecimiento respecto al año anterior, continúa muy por debajo de lo que muchos expertos consideran necesario para satisfacer la formación de hogares y reducir también esa tensión del mercado. Bueno, pues en el último año el Gobierno ha encadenado varios anuncios para tratar de atajar la crisis de la vivienda. Estas son algunas de las principales medidas presentadas en los últimos meses. Por ejemplo, ese Fondo de España Crece, cuyo objetivo es cubrir lagunas del mercado donde el sector privado dicen que no llega, como pueden ser la financiación, la industrialización y garantizar vivienda asequible de forma estructural. También una propuesta, por ejemplo, fiscal para penalizar subidas del alquiler, eliminar 53.000 pisos turísticos y convertirlos en alquileres permanentes. Bueno, pues recordamos ahora, vamos a recordar, estas son algunas medidas que se han dado en el último año, pero vamos a recordar esa nueva promesa de Sánchez, esta que vemos aquí, 23.000 millones con alfombra roja para inversores privados, pero no para especular, dijo. Por eso el Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda. Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis, la crisis habitacional. Juan Ramón Liébana, secretario general de CEPAR, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estás contigo? Bueno, ¿se sienten ustedes que se les ha puesto realmente o que se les va a poner esa alfombra roja, como dice el presidente del Gobierno? Bueno, yo creo que es un anuncio más, lo decías en la introducción, ¿no? En 2023 el presidente del Gobierno hablaba de 184.000 viviendas
se iban a construir inmediatamente, ¿no? Y si nos fijamos en el periodo 19-23, por ejemplo, aquí en La Rioja, vivienda de VPO, vivienda asequible, se ha construido cero. O sea, incluso se decía, no, y vamos a desamortizar el parque que tiene el Ministerio de Defensa y aquí vamos a construir vivienda. No se ha hecho nada, absolutamente nada. Yo creo que es un anuncio más. Y luego si miras los números, ¿no? Yo soy más de cuentas que de cuentos. Mira los números y te dicen, no, el Banco de España te dice, tenemos un déficit estructural de vivienda de 700.000 viviendas. Tú dices 15.000 al año. 700.000, 15.000 da para 47 años para cubrir el déficit. 47 es el artículo de la Constitución en donde se reconoce el derecho a la vivienda. No sé si lo han hecho por eso, ¿no? Es decir, por los 500.000 estos inmigrantes irregulares que van a nacionalizar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, son números muy curiosos, ¿no? O otro número, tú dices, vale, vamos a hacer 15.000 viviendas año, vale, 15.000 viviendas año. En La Rioja tocan a 98 viviendas año. Aquí, con el Plan Municipal de Vivienda, se han hecho 104 de verdad, de tocar, VPO, con colaboración público-privada, de verdad, sin hacer ejercicio de trilerismo. ¿Qué significaría en la práctica esa alfombra roja que decía el presidente? ¿Más suelo, menos burocracia, seguridad jurídica, rentabilidad garantizada? ¿Qué significa? No, lo que significa, bueno, por lo que ha trascendido del plan, lo que significa fundamentalmente es una quita del 30% en el préstamo, ¿no? El préstamo bancario. Esto ya existía, hasta el último plan de vivienda 2005-2008, antes de Zapatero. Eso se llamaba préstamo promotor para adquisición de VPO. Iba a través de convenios bilaterales del Gobierno de España con las principales entidades financieras que establecían unos créditos para hacer vivienda VPO. Ahora, ¿cómo se hace? Pues lo que ha trascendido dice el 30% de la quita, no de la deuda, sino del capital. Si tú pides 100, al final pagas 70, muy bien, pero condicionado a que lo haga así, en plazos más o menos amplios y siempre sujeto a la aprobación ulterior de la Unión Europea, con lo cual la inseguridad jurídica de eso es grande. No tiene nada que ver, por ejemplo, con los créditos promotor que había antes en los planes de vivienda, que también funcionaron. Y luego tienen más letra pequeña, y la otra letra pequeña es la posibilidad porque esto se canaliza todo a través del ICO, la posibilidad, como ya está haciendo en grandes empresas del IBEX, de que el Estado entre en los consejos de administración de las empresas. Porque claro, estamos hablando de un fondo soberano, para que nos entiendan exactamente de dónde viene ese dinero. Bueno, un fondo soberano muy particular, pero vamos, el dinero ahora mismo, es decir, los 23.000 millones de euros que han dicho, vienen unos 2.800 millones de dinero no ejecutado de la Unión Europea, que se podían ejecutar en otras partidas y se dedican a esto, y 10.800 en créditos blandos de la Unión Europea. ¿Dónde está aquí el truco? Pues como siempre un truco jurídico. Esto no computa como deuda, porque en realidad no se computa como inversión por un tecnicismo jurídico. Dice, no se computa como deuda y por tanto a nivel de deuda estatal y por tanto no es un fondo soberano stricto sensu, porque en realidad lo que estamos haciendo es aplicarlo a 10, 20 o 30 años y hacemos deterioro de activos financieros, no hacemos subvenciones y por eso nos deuda. Claro, el problema de eso es la inseguridad jurídica, como siempre. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años o dentro de 20 o dentro de 30? Pues no lo sabemos. Y las condiciones que me van a exigir para aplicarme esa quita del 30% a los promotores, pues hoy son viviendas en alquiler por debajo de 500, pero mañana puede ser de 300 o de 150, o construir VPO o un 30% por debajo del precio de VPO. Y como hay esa inseguridad, pues hombre, alfombra roja, el diablo siempre está en los detalles. Además también hay otra mención que les han hecho a ustedes, ¿no? Que por un lado se pide al sector privado que invierta en esto, pero por otro lado se habla de combatir la especulación. No sé si ustedes puede el sector sentirse señalado mientras se le pide que invierta. Bueno, a ver, es que al final el sector se siente señalado, no el sector, en general.
los empresarios se sienten señalados en el momento en el que se firma una subida del salario mínimo interprofesional acusando a los empresarios de ser poco menos que unos chorizos, saltándose las normas básicas del diálogo social y de la negociación colectiva, y además en perjuicio de los trabajadores, porque esas subidas del salario mínimo interprofesional van a suponer pérdida de empleo. O sea, es que, quiero decir, no estamos calibrando eso, y al día siguiente habla de alfombra roja, efectivamente, pero no para especular, sino para hacer la vivienda buena. Porque mire usted, aquí en Logroño, el año 19-23, con los fondos europeos al máximo, no se ha hecho ninguna vivienda de VPO, ninguna vivienda social ni asequible. Y sin embargo, en este año se han iniciado 104 viviendas de VPO solo en Logroño. El IRBI ha hecho, no sé si llegan a 100, pero otras tantas en distintos municipios pequeños de La Rioja, y ahora se ha anunciado que el IRBI va a hacer otras 100 viviendas en Logroño. Esto es política social de vivienda, no es hacer anuncios que tampoco se sabe muy bien cómo se van, ni cómo realmente se van a canalizar en la práctica, ni cómo se van a poder mantener a futuro. ¿Le parece que veamos esas promesas? Lo Sí, ve usted claro. aquí y en casa lo ven en la pantalla. Decíamos en el año 2023, ¿no?, unas promesas que hacía Pedro Sánchez, y aquí lo estábamos viendo, ¿no? Y decía antes, se habían prometido ese año unas 184.000 viviendas, ¿no? Explíquelo un poquito. Sí, esto es decir, las 184.000 viviendas es la sumatoria de, por ejemplo, el Plan Estatal de Vivienda 2022-2026. Claro, ese plan no había un programa específico de VPO, había de rehabilitación, había sí de alquiler, pero con unas condiciones que eran francamente draconianas, y había un plan muy pequeñito de vivienda en propiedad para municipios de menos de 1.000 habitantes, pero que en realidad no estaba pensado para eso, con lo cual 14.200 sí, muy bien, pero de esas, de nuevo, yo me vengo, ¿cuántas he hecho en La Rioja? Ninguna. Lo que te decía, los terrenos del Ministerio de Defensa que se iban en fin, pues iban a pasar, dejar de ser demaniales a ser patrimoniales, para poder luego enajenarse para construir vivienda. 20.000, aquí creo que había 6 para 6 viviendas. ¿Cuántas se han hecho? Ninguna. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pues hombre, hoy tenemos en la prensa que los vecinos del Ovet están protestando por el tema de la reforma de no sé cuántos bloques eran, y se quedan en la primera fase. Claro, esto es un programa que nace en el año 21, en el año 22, de la mano del Plan de recuperación y resiliencia, y que se heredó por el Partido Popular, pero que se inició y que entraba dentro de estas 184.000 viviendas, y que tampoco se va a ejecutar, desde luego no en la integridad. No sé si una parte a lo mejor sí, pero no en la integridad, con lo cual, de nuevo, con lo mismo con lo de España crece muy bien, sí, pero habrá que ver los datos. Yo no digo que de las... Vamos a poner el siguiente gráfico y así no se nos olvida, ¿no? Este es el último que ha hecho, ¿no?, esos 23.000 millones para construir esas 15.000 viviendas al año, y luego otros anuncios que hizo, por ejemplo, en diciembre, un decreto para apoyar a propietarios frente a los impagos del alquiler, las ayudas de hasta 30.000 euros para jóvenes con un alquiler con opción a compra, propuestas también de rebajar o de poner impuestos de hasta el 100% a compradores que no residen en la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, son medidas, en fin, son medidas populistas, desincentivadoras, porque, por ejemplo, esta última, ¿no?, es decir, impuesto de hasta 100% a compradores no residentes. Esta es la famosa, vamos a acabar con la Golden Visa, no puede ser la Golden Visa, pero si tú miras estadísticamente cuántos compradores no residentes de la Unión Europea compran en Logroño, por ejemplo, prácticamente ninguno. ¿Dónde compran? En Madrid y en Barcelona. Compran viviendas de 5 o 6 millones de euros. ¿Eso supone acabar con el problema de la escasez de vivienda del acceso de la gente joven? No supone una medida estética, meramente estética, un poco lo mismo que con los pisos turísticos. Vamos a eliminar los pisos turísticos. Pueden eliminar los pisos turísticos porque no cumplen no sé cuántos requisitos de la normativa turística, vale. Porque son competencia ilegal para los hoteles, vale.
pero no porque eso suponga que automáticamente van a revertir 53.000 pisos turísticos en alquiler. Y lo mismo con vamos a apoyar al propietario frente a impago del alquiler. Si lo que tienes que hacer con el tema del alquiler es bien sencillo, yo lo vengo diciendo y tú lo sabes desde el año 2023. Hay que derogar la ley por el derecho a la vivienda del año 2023, por una sencilla razón, porque crea un sistema que lo que produce, por una parte, una absoluta inseguridad jurídica, lo cual hace que los propietarios, el 95-98% son pequeños propietarios ahorradores, sientan que tienen que sacar su vivienda del mercado del alquiler. Y por otra parte, una protección al ocupa legalizada, cosa que no ocurre en otros países. Bueno, puedes recuperar ya la postura, se puede sentar de cara a los espectadores. Bueno, usted habla ahora de la ley de vivienda, pero hoy ha dicho la titular de vivienda esta mañana fuera del Congreso, donde se estaba llevando ese acto de la Constitución. Han acusado al PP de no creer en el derecho a la vivienda, a los propietarios y a los portales inmobiliarios de inflar los precios y de ser los causantes de la crisis habitacional. Bueno, es un discurso político, es decir, para empezar por el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda está reconocido en el artículo 47 de la Constitución, ya lo he dicho antes, que es un principio rector de la política económica del Gobierno, no es un derecho fundamental, no está incardinado dentro de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución española. Eso significa que el Estado tiene que proporcionar los métodos para que los ciudadanos puedan acceder a la vivienda, y no significa que se deba de cargar la política social de vivienda sobre la espalda de los particulares y expropiar la propiedad privada a base de introducir requisitos obligatorios, incluso penalizaciones, de tal manera que no puedo dejar de alquilar, no puedo alquilar al precio que yo quiera, no puedo alquilarle a quien yo quiera, porque el derecho a la vivienda, ¿no? Si usted quiere hacer política de vivienda, haga política de vivienda con los suelos públicos que se le cede gratuitamente por los promotores privados cuando tienen que hacer un desarrollo inmobiliario, o con las fórmulas que usted quiera, pero no lo cargue sobre los propietarios, sobre los particulares. Este es el tema. No podemos pasar de tener con ese derecho a la vivienda a una tenencia tutelada de la vivienda, que es lo que está haciendo. La vivienda en España no es ni minas, no sé, ni aguas, no puede ser. Usted siempre le he oído hablar que esto tiene que haber una colaboración público-privada. En este caso se lo proponen así, ¿no? ¿Le gusta algo de la propuesta? A ver, la propuesta, vuelvo a repetir, el problema de la propuesta es los detalles, y ahí es donde está el diablo. El discurso es bueno, claro, el problema es que si los discursos de por la tarde lo contrapones con empresario explotador, chirría un poco. Pero bueno, el discurso a priori es bueno, el problema que yo le veo es, primero, una inseguridad jurídica galopante. Ahora tenemos 230.000 millones para hacer 15.000 viviendas al año, sobre fondos de la Unión Europea y sobre créditos blandos de la Unión Europea. ¿Se van a mantener el año que viene? ¿En qué condiciones me va a revisar dentro de 10 años o de 20 años esto que estamos firmando hoy? Por una parte ese es el problema. Y segunda parte, si es a través del ICO, y a través del ICO pretendemos también colonizar las principales inmobiliarias, promotoras inmobiliarias de este país, pues hombre, también chirría un poco. Ya se está haciendo en otros sectores. Es decir, si es un movimiento de colonización del sector privado, pues a lo mejor tampoco interesa. Vamos a hablar un poco del sector de la construcción aquí en La Rioja, aunque nos queda muy poquito tiempo, pero sí que me gustaría saber, si mañana hubiera suelo y financiación suficiente, ¿tendríamos trabajadores para construir más rápido? Estamos trabajando en ello. Quiero decir, evidentemente, en general el sector de la construcción y también en La Rioja tenemos un problema de relevo generacional al que hay que dar solución, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando desde la Fundación Laboral de la Construcción, primero en formar gente joven. Tenemos un programa de formación profesional de construcción de grado medio, en colaboración con el Batalla de Clavijo, el IES Batalla de Clavijo, el Gobierno de La Rioja, que nos está aportando al sector automáticamente todos los años unos 20 alumnos, además de los cuales en torno a 10 personas son mujeres, a obra. Además estamos trabajando en programas específicos para atraer inmigrantes, para atraer también mujeres, que necesitamos más mujeres, ¿no? En el caso de los inmigrantes, por ejemplo, ahora con la regularización, el propio Ministerio de Seguridad Social nos ha contactado a la Fundación Laboral para que tratemos de dar formación a una parte de esos 500.000 inmigrantes que van a regularizar de manera extraordinaria para introducirlo en el sector de la construcción. Programas que también nos han dicho, por ejemplo, la posibilidad de introducir, por ejemplo, menos en el sector, pero todo pasa
por la Fundación, porque el sector de la construcción necesita gente formada y preparada para ser especialista en el puesto de trabajo en la actualidad. ¿Qué me puede decir de la polémica que ha suscitado lo que es el concurso, iba a decir, el sorteo de la VPO aquí en Logroño? Bueno, a mí me parece una polémica absolutamente estéril que no tiene ningún sentido de ser. Es decir, que, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Es decir, los mismos que hoy están diciendo ¡ay Dios mío! Son los que han estado 4 años, tanto PSOE como PR en el Ayuntamiento de Logroño y PSOE en el IRBI, y desde el año 2019 al año 2023 no se ha hecho ni siquiera una vivienda de VPO. Ahora se hacen 104 viviendas de VPO en Logroño. Yo entiendo que pique, pero se hace a través de la compra de un suelo municipal, que cuenta esa licitación pública para venta de suelo con el aval de los técnicos del Servicio de Vivienda, de los técnicos de Administración Civil y del informe jurídico y del interventor municipal. Se hace una licitación para vender suelo público, además por subasta, y el que más pague se lleva el suelo. Y además se lleva el suelo condicionado. Tú compras un suelo a lo que más puedas pagar y además te voy a decir que tienes que construir. Nosotros decimos, vale, nosotros en colaboración público-privada, nosotros somos responsables, vamos a hacer VPO porque se necesita VPO y se hace VPO con un pliego claro de cláusulas administrativas que de nuevo está avisado por servicio jurídico, por servicio de vivienda y sale. Pero es que además la ley de vivienda, tanto que decían, el famoso artículo 47 dice que los sistemas de sorteo y tal pueden ponerse o no. Y que si se ponen, y solo si se ponen, en este caso no había obligación de hacer sorteo, y solo si se ponen será un sorteo público. Pero es que además, si miras qué pasa en el resto de las comunidades autónomas, yo creo que salvo el País Vasco, que siempre es muy especialito, el resto de las comunidades, Madrid, Barcelona, Madrid, Andalucía, Cataluña, Asturias, Murcia, Valencia, en todas, Castilla-La Mancha, Castilla y León, en todas ellas, para la promoción privada de VPO se exige que los compradores reúnan los requisitos que establece la ley, que sea la ley de vivienda en este caso de La Rioja y el decreto 33/2013 para la adquisición de vivienda, y todos los compradores están inscritos en el registro, cuentan con un certificado de estar inscrito en el registro. Es más, cuando se firmen los contratos serán visados por el IRBI, serán visados por el ayuntamiento y con todos los parabienes legales. Por lo tanto, yo creo que aquí esta polémica, una polémica estéril, una polémica que se ha generado pues porque había que decir algo de la VPO, porque yo no he hecho nada en los últimos 4 años y ahora se han hecho 104 en un plazo razonablemente rápido. Pero ustedes tiran de las listas del IRBI, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y no tienen obligación de... No hay ninguna obligación legal. Ninguna transparencia como están pidiendo de cómo no hay se hace absolutamente ninguna obligación legal. Simplemente es más, que cada candidato que tiene, ¿no? que cumplan los requisitos, por supuesto que cumplan. No hay ninguna obligación legal en La Rioja, pero es que no hay ninguna obligación legal en ninguna comunidad autónoma, desde luego limítrofe, salvo País Vasco, ni en general en España, para la promoción privada de VPO. Una cuestión más, brevemente. Le quería preguntar, con este ritmo de construcción que queremos que sea activo y que genere muchísimas casas, que son las que necesitamos, el otro día hablaba de que no sé si el sistema que tenemos eléctrico ahora mismo se podrían enganchar todas esas viviendas que necesitamos, que no es por falta de energía, porque nuestro país la genera, pero sí que haría falta ver cómo se enganchan por todas los nodos esas de viviendas distribución, nuevas, ¿no? sí. Es verdad que hay un problema, estamos trabajando ya a nivel nacional ese problema. En principio, afortunadamente, y hemos hecho el cata, aquí en La Rioja no afecta. Ten en cuenta, La Rioja también tiene la población que tiene el desarrollo urbanístico que tiene y tal, ¿no? En fin, ¿dónde afecta? Bueno, afecta en Madrid, afecta en Cataluña, ahora en Aragón, porque los centros de datos de Amazon comen muchísima electricidad, en Andalucía, porque Andalucía tiene muchísima actividad también. La Rioja no afecta, que yo sepa, ahora mismo no hay ningún problema, pero sí que estamos poniendo, estamos poniendo las medidas, o estamos trabajando para que se pongan las medidas para que no haya problemas a futuro, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso que se solucionará, estoy convencido. Aparte, si la fórmula
para que haya la vivienda es muy fácil. Es decir, lo que hay que hacer es adaptar las leyes a la realidad social, y eso implica, en el caso de La Rioja, que la LOTUR se adapte de una puñetera vez, con perdón, a la ley del suelo nacional y a la directiva europea. También es fundamental que se apruebe por el Parlamento y que los grupos políticos aprueben y apoyen esa medida que ha planteado el Gobierno, que es fundamental, de simplificación administrativa, y que esa simplificación administrativa se transmita también luego a todos los procedimientos de la legislación sectorial. Estoy hablando de medio ambiente, de urbanismo por supuesto, pero de medio ambiente y de otro montón de legislación sectorial, y por supuesto atacar y reducir la fiscalidad. Así que bajar el precio de la vivienda es muy fácil. El 30% del precio final del PVP de la vivienda son impuestos. Pues bajan los impuestos, baja un 30% el precio de la vivienda. Es así de sencillo. Que atiendan, ¿no?, a los expertos profesionales. Juan Ramón Liébana, un placer hablar con usted, interesantísimo todo lo que nos cuenta, y bueno, a ver si eso, ¿no?, si se hace realidad, ¿no? Como decía antes, no soy de cuentos, como ha dicho, no soy de... No, yo no soy tanto de cuentos como de cuentas. Como de cuentas, sí, exactamente. Es verdad. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Bueno, pues saludamos ya para comenzar la tertulia de esta noche. Ana Torrecillas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenida. Eduardo Noguero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas bienvenido. noches, un placer. Está con nosotros también Ángel Íñiguez. Buenas ¿Qué tal? noches, Buenas noches. María. Y Vicente Urquía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acabamos de entrevistar ahora a Juan Ramón Liébana sobre ese anuncio que hacía ayer el presidente del Gobierno. Hablábamos de esos 23.000 millones que anunciaba en ese nuevo fondo soberano España Crece, que va a movilizar ese dinero en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda y cerrar el déficit habitacional, financiando la construcción de unas 15.000 viviendas al año. El sector ha dicho que la propuesta parece interesante, pero Vicente decía que la letra pequeña, ¿no?, siempre estaba pues ahí, y que eso tenían que verlo un poquito con detalle, a ver cómo iba a transcurrir. Tampoco se sabe muchos detalles, pero sí sabemos que vienen de un fondo que lo han llamado soberano, que no es como tal, ¿no?, concretamente, sino que se reciben de fondos europeos que no se han utilizado, para no perder, que a mí me parece muy buena idea, ¿no? La propuesta está ahí, y lo interesante es que se propongan construir viviendas, pero lo necesario es que se propongan y que se construyan, porque hasta ahora no hay muchas viviendas. Vicente, háblanos un poquito de esta propuesta. Bueno, yo tengo la información que tenéis vosotros, tampoco tengo más que información. Yo lo que creo es que sí que hay lo importante es que hay una voluntad del Gobierno de movilizar recursos públicos, también a través del ICO, y de sacar la licitación y a poder construir 15.000 viviendas anuales, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, y sobre todo pensar que esas viviendas que se van a construir pues tengan sobre todo el objetivo de que sean sociales, y que una parte buena importante sean de alquiler, porque hay mucha gente que no puede comprar incluso una vivienda de VPO, porque 180.000, 190.000 euros no hay gente, mucha gente igual no puede, Por lo tanto, yo creo que lo importante es que el Estado en su conjunto, y cuando digo el Estado me refiero a la Administración del Estado, las autonomías y los ayuntamientos, se vuelquen ante el principal problema que tiene ahora mismo la sociedad española, especialmente a la gente joven, y que todas las herramientas posibles se pongan a disposición de los ciudadanos, ¿no? Por una parte, es verdad que tiene que haber dinero para construir, pero tiene que haber suelo, que también es importante. Por ejemplo, en Oroño el suelo es importantísimo, y ahora mismo el suelo sí que hay en los peris actuales, puede haber en Real Blasque, puede haber en el ferrocarril, pero hay condicionantes que a veces también dificultan el que ese suelo pueda estar disponible para edificar viviendas. Y luego hay algo muy importante que yo creo que es clave también, que es las políticas de rehabilitación.
Yo creo que hay mucha vivienda vacía, lo publicáis hace pocos días vosotros en la ciudad, a veces seguimos creciendo y dejamos el centro vacío. Y también las políticas de rehabilitación son muy importantes en ciudades como la nuestra, o en casi todas las ciudades que tienen cantidad de parques vacíos de vivienda, ¿no? Que hace falta rehabilitarla para ponerla en el mercado. Yo creo que lo importante es que se sumen inercias, que haya ese esfuerzo, que haya recursos, que es lo que el Gobierno de España va a poner con ese fondo soberano, y que esto, bueno, pues que lo antes posible se movilice, pero hay que ser conscientes que estas cosas cuestan. Lo decíamos algún día en esta tertulia, porque primero tiene que haber el suelo urbanizable, hay que hacer los proyectos de ejecución, hay que haber las licencias, las urbanizaciones, la ejecución luego de las obras, que va a llevar su tiempo, pero lo importante es arrancar y cuanto antes. Ángel, explícanos un poquito eso del Fondo Soberano, que me sentías un poco con la cabeza. Sí, no, es que has hecho una buena precisión técnica, porque realmente no es un fondo soberano, es un instrumento de coinversión. Un fondo soberano es un instrumento del que se dotan determinados países, en particular aquellos que tienen o grandes materias primas, ¿no? O grandes depósitos de materias primas, como pudieran ser los países petrolíferos, o aquellos países que tienen una balanza de pagos comercial muy favorable, que cuidado, ese es el caso de España, pero España tiene otro problema que contrarresta esa ventaja competitiva que podría tener. Y lo que hacen es, con los superávits que van teniendo ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal, los introducen como si fuera una cartera de ahorro en ese fondo soberano y pueden utilizarlos para invertir, junto también con agentes del sector privado. Claro, he estado mirando, y España desde el año 2000, he mirado simplemente los últimos 25 años atrás, el déficit promedio es del 4%, con lo cual no sé de dónde vamos a sacar el ahorro necesario para poder invertir en ese presunto o mal calificado fondo soberano. Lo que sí hay, es cierto, es un instrumento de coinversión que puede ser interesante, es decir, hay aportación pública de financiación, hay aportación privada de financiación, pero el Banco de España cuantificaba la escasez de viviendas en 700.000 actualmente, y claro, estableciendo un plan de construcción durante 10 años, decía que se necesitaría una inversión privada de 25.000 millones de euros anuales. El Gobierno de España va a aportar 10.000 millones en un único pago, y luego dice que espera que los inversores privados alcancen el remanente hasta esos 23.000 millones, insisto, en una única cuota. Parece claramente insuficiente. Estoy de acuerdo con Vicente que probablemente lo que sea más necesario es liberalizar suelo para que se pueda construir, reducir la fiscalidad y la burocracia, y también mejorar el acceso a la financiación para que los consumidores puedan adquirir la vivienda. Ana, ¿qué te parece a ti? Promesas hemos tenido muchas durante estos años. Al principio del programa hemos visto cuántas viviendas iban a construir en España y parece que no llega. Bueno, a priori suena bien, evidentemente. Luego veremos que no parece que haya un horizonte muy claro de cuándo, cómo y de qué manera se va a poder acceder a esa vivienda. Lo que está claro es que España, Europa en general, tiene un problema gravísimo con la vivienda, que es el principal foco de desigualdad que genera el acceso a la vivienda, y lo que está claro es que hay que cambiar las cosas para que no siempre obtener los mismos resultados que estamos viendo que no nos estaban funcionando. Hablábamos del tema de liberalizar suelo, de qué manera se puede acceder a suelo, promotoras y demás. También hay otro tipo de iniciativas, como puede ser reducir la burocracia. El otro día leí que desde que se solicita la recalificación de suelo pueden pasar hasta 20 años para que la promotora pueda construir. Y luego hablábamos de cómo se habían inflado, cómo habían subido el precio de los materiales. Lo que está claro es que habrá que utilizar otro tipo o implementar otro tipo de medidas más imaginativas o diferentes para solucionar este problema. No todo tiene que ser el centro de las ciudades, no todo tiene que ser las grandes ciudades, y ahí iniciativas como el Gobierno de La Rioja, del plan Vive o Revive, ahora no recuerdo cómo se llama, plan en municipios pequeños con una serie de limitaciones, que se pueda facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes en esos núcleos rurales, también me parece una iniciativa interesante. Es posible que no vaya a aliviar la grandísima crisis que tiene el sector, pero creo que todo ayuda, y no focalizar todo en el centro de las ciudades, en las grandes ciudades. La Rioja, España, quiero decir, hay muchísimo suelo, desgraciadamente, por urbanizar en muchas zonas rurales, que quizás se tendría que mirar hacia allí. Evidentemente colocando recursos en esos municipios, haciéndoles más interesantes para familias, para nuevas familias, para gente que se pueda instalar allí, pero bueno, hace falta desde luego pensar y repensar la política de vivienda que se ha llevado en estos años y que está claro que no ha funcionado.
Eduardo, hablábamos con el sector y decía eso, que una propuesta que parecía interesante, pero él siguen hablando, los constructores, de que no hay seguridad jurídica, que se mantengan las propuestas a lo largo de estos años. Estamos hablando que esto puede llevar muchos años, ¿no?, hasta que se consiga, y que esa es la letra pequeña que no les convence del todo tampoco. Lo que pasa es que yo creo que este problema hay que abordarlo desde una naturaleza multidisciplinar. Existe un problema de orden político, pero no de siglas y no de pensamiento, sino de cómo vamos a utilizar las herramientas que tenemos disponibles. Las herramientas que tenemos disponibles nos dan una solución prácticamente inmediata. Lo que pasa es que luego tenemos que tener voluntad de utilizarla. Insisto, no estoy hablando de política, estoy hablando de herramientas. Estábamos diciendo del suelo. Se cambia el plan general de ordenación urbana. Cuando se quiere, se cambia. Si hay voluntad política, es algo, no vamos a decir tremendamente sencillo, pero se hace. La burocracia, exactamente igual, cambiamos las normas. Las cambiamos día a día, no pasa nada. La gestión ya existente, entiendo que es donde está el principal problema. Decía Ángel que hacían falta unas 700.000 viviendas en España, si ya las tenemos. Lo que pasa es que las tenemos en manos de propietarios que no las sacan en alquiler. ¿Por qué tenemos que crear 700.000 viviendas si tenemos más de 1 millón de viviendas vacías? El problema es la inseguridad jurídica. Seguro que todo el mundo conocemos o nos vemos en la situación de que con la actual normativa, insisto, no lo quiero focalizar en este gobierno porque esto viene de tiempo atrás. Con la actual normativa que tenemos no se protege a una persona que quiera poner luego su vivienda en alquiler. Yo soy de los que está plenamente convencidos, por mi parte profesional también, de que se modifica la protección luego al propietario y automáticamente salen todas las viviendas fuera. Entonces es el decir, no, ¿por qué tenemos que hacer un gasto tan sumamente tremendísimo de presupuestos? No sé si decíamos 23.000 millones de euros en un plan para 15.000 viviendas, que no hace nada, es el chocolate del oro, 15.000 viviendas para toda España no cubre ningún problema, cuando lo que tendríamos que hacer es ir a esa inseguridad jurídica y es a la parte de gestión estructural. Ahí es donde se soluciona todo, es decir, si lo tenemos ya encima de la mesa, vamos a ver cómo lo hacemos. Completamente de acuerdo, me parece muy interesante hablar sobre todo el tema de la protección, tanto al propietario que desea poner su vivienda en alquiler, como a las personas con vulnerabilidad. O sea, yo entiendo que la administración quiera proteger a personas vulnerables, pero no tiene que recaer eso en el ciudadano o en el propietario. Las medidas como a lo mejor la rebaja del IRPF, que también es una medida de este gobierno central, a los propietarios que no suban ese precio del alquiler anual, ahora que se van a revisar muchísimos contratos, puede ser una medida interesante, pero sí que me parece muy interesante. Pero si tampoco hace falta es el decir lo que yo creo. En el momento, pero yo entiendo que esto es algo básico, cuando hay muchísima oferta, el precio cae. Cuando se restringe la oferta, el precio sube. Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos, pero algo, insisto, o sea, que no es a nivel político, que es a nivel, entiendo que esto son matemáticas. Vamos a intentar sacar... Bueno, no siempre la oferta y demanda, no siempre, ¿eh? Hay que recordar... En Barcelona funcionaba así. Bueno, bien, pero yo creo que no siempre funciona así. Hay que recordar la crisis económica, el boom inmobiliario, pero al final llegó un momento en que había vivienda de sobra, a mansalva, y los precios seguían subiendo porque era solamente especulativo. La gente compraba para luego revender. Eso, Vicente, ¿conoces algún sitio de que haya habido una alta regulación y los precios hayan bajado? Te pregunto. No, yo creo, por ejemplo, está haciéndose en algunas comunidades, por ejemplo, en Navarra, que están haciendo todo el tema de aplicando la ley de alquiler para poner el tope de precios y tal, los precios están bajando. ¿En Navarra los precios están bajando? En Navarra, sí, en Pamplona. Sí, tienen estudios recientes y están bajando los precios de los alquileres, están conteniendo los presios de los alquileres. Yo creo que algún sistema tiene que... Yo sé, es verdad que la oferta de demanda en general... Pero el tope del alquiler no le va a hacer al que es propietario de la vivienda decir, pues... Bueno, retraerse un poquito a sacarlo al mercado. Si lo que estás diciendo únicamente es que topes los incrementos, o que decir que los incrementos no pueden ser superiores al IPC, está regulando que los nuevos, es decir, no el contrato alquilar, sino el nuevo contrato que se hace, que tenga unos precios moderados. Yo creo que al final se busca un equilibrio, que es verdad que tiene que haber una seguridad jurídica para las dos partes, para el que alquila y para el que tiene la propiedad, ¿no? Y para el que quiere vivir en esa casa, ¿no? Pero yo creo que si buscamos un equilibrio en el que alquila tiene una seguridad y de alguna manera las administraciones tienen que hacerse cargo de
de seguir pagando cuando esa familia, por ejemplo, se declara con problemas de vulnerabilidad, pues yo creo que eso solucionaría bastante. Ya existe de alguna manera ese fondo, es verdad que es complicado de acceder a él, pero bueno, habría que hacer algo más seguro. Y de esa manera se podría conseguir una parte de, digamos, de esa seguridad jurídica que se habla. Pero luego también hay que topar algunas maneras, algunos precios de alguna gente que quiere especular directamente con la vivienda de manera excesiva. Y buscando un equilibrio también entre los alquileres con las subidas. Yo creo que siempre hay que buscar unos ciertos equilibrios en todo, para que nadie se sienta, digamos, decir, oye, el que quiera alquilar que tenga un precio normal, el que tenga un piso que saca una rentabilidad, que también la tenga esa rentabilidad, pero dentro de unos contextos normales. Yo creo que se trata de buscar, y es verdad que que no es una solución única, que es multifactorial, es decir, que aquí hay que aplicar cantidad de medidas, y todas las administraciones. Porque nos olvidamos que aunque la competencia de legislación la tiene el Estado a unos niveles, a unos, otros no, porque además luego los tribunales han echado o han tirado atrás algunas leyes por meterse en competencias autonómicas, por ejemplo en la última ley de vivienda. Pero las comunidades tienen mucho, y sobre todo quien gestiona el dinero del Estado son las comunidades autónomas. Y luego los ayuntamientos tienen todo el tema de planeamiento, con lo cual... El arrendamiento privado entre particulares, la competencia es estatal. Es la ley de arrendamientos urbanos, la competencia estatal. Sí. No, pero me refiero en general a la vivienda. Y que digo que cada administración tiene sus propias competencias. Pero yo creo que el problema estructural no es en la vivienda pública, es en la vivienda privada. Ahí es donde ya están los 700.000. Que estaba mirando lo del precio de vivienda de Navarra, utilizaremos índices diferentes. A mí me ha puesto que aquí suben y demás, pero que no es el caso. Es el tensionamiento. Estabas hablando luego de las políticas luego con los supuestos de vulnerabilidad. Hoy en día, si existen creo que es desde 2020 con el Real Decreto de las medidas de urgencia con el COVID, los desahucios están paralizados y las medidas por el tema de la vulnerabilidad. Es una carga que se arrastra luego a un propietario, entonces el propietario se retrae. Y yo no digo que se tenga que quitar, es más, habría hasta que reforzar los supuestos de vulnerabilidad, pero se tendría que trasladar a la administración. Ahí estamos de acuerdo, eso estamos de acuerdo. Entonces, en el sentido de decir, yo soy el que te va a pagar el alquiler, o sean las cosas que se tengan que hacer. Pero insisto, ¿cuál es el problema que ahora estamos viendo prácticamente en toda España? Que es que no hay pisos de alquiler. Es que no hay pisos. Entonces, claro, de los 4 que hay, están a unos niveles luego de equiparación luego para adquisición para alquilarlo, que es que es plenamente imposible. Y precisamente lo que estamos haciendo es a las personas que son más vulnerables en nuestra sociedad, les estamos haciendo pagar un sobreprecio, y estamos viendo una especie como de pobreza hoy en día, pobreza de personas laborales. Semipobreza, porque es decir, poco más o menos el sueldo te va para el alquiler, tienes que compartir piso y no te da para más teniendo unos sueldos. Pobreza, podemos decir. Bueno, y hay familias, perdón, y te dejo, hay familias, mujeres además con niños que se las ven y se las desean para que alguien les alquile un piso, porque el hecho de tener menores puede ser un factor de vulnerabilidad, y a la hora de los impagos, pues a lo mejor el propietario prefiere otro tipo de inquilino, como puede ser inquilino de temporada, funcionario, estudiante, y hay un efecto perverso de esa protección, que esas personas luego no pueden acceder a que alguien les alquile una vivienda. Ángel. Yo, por retomar también la idea que se estaba comentando, ¿no? de ese ajuste, ese acoplamiento entre la oferta y la demanda. Si se ve en España, el mapa de España, donde está habiendo principalmente problemas de tensión inmobiliaria con la vivienda, bien en propiedad o bien en alquiler, y se compara con los lugares donde hay un exceso de vivienda y de pisos vacíos, es justo la imagen opuesta, es justo la imagen inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se produjo la crisis inmobiliaria derivada de la burbuja, es que se estaba construyendo mucho en lugares donde no había demanda. Y ese es el problema. Ahí se han quedado los pisos vacíos, como puede ser La Rioja, y resulta que los problemas de tensión inmobiliaria se viven en ciudades donde la gente sí va a vivir porque hay trabajo, porque hay dinamismo económico y no hay suficiente vivienda. Entonces, yo también creo que eso es muy importante cuando se orienta la política pública, tener en cuenta dónde realmente está habiendo una demanda de vivienda, sin perjuicio de lo que comentaba Ana. Quiero decir que también luego puede haber un interés en movilizar recursos para el medio rural, pero que lo fundamental, yo creo, es ayudar a que la gente, en definitiva, pueda vivir donde quiere, donde elige que quiere vivir. Y luego, con tema de vivienda de protección oficial, espero que no volvamos a incurrir en el error, que fue también otro de los que condujo a esa burbuja inmobiliaria, de que se saquen al mercado libre en un periodo demasiado corto de tiempo, de tal manera que hemos financiado, hemos subvencionado la compra de vivienda a particulares que luego van a especular, porque van a aumentar el precio, de manera razonable, de esa vivienda, y la van a poner a disposición del mercado privado. Entonces, bueno, en esta propuesta se plantea que sea de por vida. Se plantea.
quizá de por vida sea demasiado que a lo mejor exigente. no les interesa claro, tampoco quizás sea demasiado al exigente, pero es mercado. que me parece que eran 10 o 15 años cuando sucedió la burbuja, que también era 15, que era un periodo demasiado corto. Entonces, quizá entre vitalicio y 15 años hay un rango de tiempo que puede ser más prudente y que evite eso, que se especule con una subvención pública. Yo no tengo que financiarle la compra de la vivienda a un tercero, desde luego. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Junts ha evitado sumarse a Vox y al Partido Popular y ha registrado una iniciativa propia para prohibir el burka y el niqab. Invisibiliza, dicen, a la mujer y la convierte en una presencia negada y condicionada. El PSOE se ha opuesto frontalmente a la proposición presentada por Vox, tachándola de racista y criminalizadora, más bien. Pero se muestra dispuesto a estudiar y a debatir la de Junts porque asegura el uso del burka tampoco les gusta al Partido Socialista. Ha seguido esto nuestro compañero Rafa Navarro. ¿Qué tal, María? Sí, esta tarde traía Vox aquí al Pleno del Congreso una proposición no de ley que pretendía prohibir el uso de burka y de niqab en lugares públicos, no, en este caso, el uso de velo islámico. No ha salido adelante esta proposición no de ley con los votos a favor de los diputados de Vox, del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro. Finalmente, Junts, que sí que está a favor del contenido de esta proposición no de ley, ha votado en contra por quien proponía esta proposición no de ley, que es Vox. No quiere asociarse los nacionalistas catalanes al partido de Santiago Abascal y presentarán ellos mismos una moción con ideas similares a esta proposición que ha sido rechazada esta tarde en el Congreso de los Diputados. El debate está en la calle, como ya decíamos, no entraba dentro de esta proposición el uso de velo islámico, como si han debatido otros parlamentos autonómicos y otros ayuntamientos. Venga, pues vamos con ello. Como dice Rafa, gracias. El debate está en la calle. Tenemos ejemplos también de otros países donde está prohibido en Europa y es algo que está ahí. Está en boca de todos. Pues yo la verdad es que en cierta manera voy a coincidir con Vox, con Junts y con el Partido Popular en esta iniciativa, aunque con razones completamente diferentes a las que ellos han planteado. Me parece que sobre todo en los centros educativos ese tipo de elementos que, bueno, que hay gente que lo llama identitaria, pero al final no deja de ser elementos religiosos, no deberían estar dentro de centros educativos, fundamentalmente porque son prendas o elementos que fomentan, desde mi punto de vista, la desigualdad, porque lo llevan las chicas y no lo llevan los chicos. En el espacio público quizás me parezca un poco excesivo, pero en los centros educativos sí. Creo que en este país estamos haciendo importantes esfuerzos, no sé hasta qué punto nos costará y hasta qué punto nos lo cortarán, en educar por y para la igualdad. Y ese tipo de cuestiones que yo puedo entender, que nadie se ofenda, que pertenecen a la identidad, a la cultura de muchas personas, desde mi punto de vista, lo que hacen de alguna manera sí que es esconder justamente a las mujeres, porque los hombres no tienen que llevar ese tipo de elementos. Entonces, en los centros educativos creo que no debería estar presentes. ¿Pero te refieres solo al burka y al niqab o te refieres al velo? Pues por ejemplo, el caso que teníamos concretamente. Claro, aquí del Sagasta. sí, pues por ejemplo en el Sagasta yo entiendo a los profesores, seguramente lo harán desde otra perspectiva, sobre todo pues para no generar desigualdades con otros chicos, otras chicas que lleven otros elementos, pero sí que me parece que los centros educativos están para educar en igualdad y que ese tipo de elementos, insisto, no fomentan la igualdad. Venga, ¿qué os parece por aquí, Vicente? Bueno, yo creo que podemos estar con el burka podemos estar de acuerdo en que en sitios públicos concretamente, pues eso, colegios, sitios donde es necesaria visualizar con quién estás hablando y sobre todo por el derecho a la igualdad de las personas, pues se regule, se prohíbe de alguna manera. Y por seguridad ciudadana también. Y por seguridad ciudadana, sí, por eso he dicho que la necesidad de que se vislumbre. El tema que hay es que no vamos a negar cuál es la intencionalidad de este debate. Y el problema no es el fondo del asunto, que podemos estar de acuerdo en un momento determinado en regularlo, sino la intencionalidad. La intencionalidad, una vez más, es criminalizar, señalar y crear un problema donde no lo hay. En La Rioja, en Logroño, ¿hay un problema con el burka ahora mismo? ¿Hay alguna? Que yo he visto una vez una mujer en Logroño, una vez, no sé si habrá una o dos en Logroño, pero igual no hay ninguna. Entonces, de esto, hacer un problema nacional
y llevarlo al Congreso de los Diputados, es que lo que hay es una intencionalidad clara electoral por parte de Vox y del PP, que se ha sumado ahora mismo a esta campaña de todo en contra de los inmigrantes y todo lo que sea los musulmanes y todo lo que sea este tema. Entonces es una no podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Y luego es verdad que lo del velo, por ejemplo, que es diferente, de alguna manera taparse la cabeza parcialmente es algo que en España se hacía hasta hace pocos años, ¿no? Y tiene el mismo origen, además, y el mismo origen, de tapar a la pero mujer. Bueno, pero yo, por ejemplo, que individualmente, si esa persona lo hace porque lo cree y sin que sea una obligación y quiere, bueno, en un sitio se le ve la cara claramente, que lleve un pañuelo, yo no creo que sea un problema que tengamos que regalar unas vestiduras ni crear un cisma por eso. Yo creo que hay que dejar una cierta libertad en ese tema, pero lógicamente yo creo que lo del burka es pedido no negado, que ese tema hay que regularlo claramente, que no puede ser por eso, y luego que en su casa, pues que lógicamente cada uno vaya como quiera, ¿no? Pero el problema que hay es que con todo esto es que no seamos inocentes, es que nada es inocente, es que todo tiene un porqué y todo tiene un objetivo, y el objetivo aquí claramente es, estamos en campaña electoral en Castilla y León dentro de menos de un mes, luego ven las andaluzas, luego las elecciones generales, y entonces hay un partido que es Vox fundamentalmente, pues que ha decidido que con el tema de migración pues se entiende que hace caja y va a estar en esa tesitura toda la que nos falta y seguiremos. A partir de ahora todos los partidos, pero es un problema porque esos no nos ayuda a la convivencia. Mensajes. Porque lo que se quiere es rascar el electorado y rascar votos en base a restar elementos de convivencia en el país y crear enemigos donde no los hay. Y yo creo que esto es gravísimo. Y luego hablaremos de lo otro que tiene que ver con menores, pero es que en el fondo es lo mismo. Estamos en un debate que a mí me preocupa mucho como sociedad. Ya independientemente me preocupa mucho de dónde queremos ir, qué queremos hacer con este mundo, ¿no? De construir o desconstruir, enfrentamiento, ¿no? Yo creo que pues por ahí lo veo yo. Brevemente, para que nos dé tiempo a hablar de los menores. Sí, bueno, brevemente. Yo creo que es un tema del que hay que hablar, Vicente, porque además no creo que sean casos aislados ni siquiera en Logroño. Si uno cruza por el barrio Madre de Dios, y yo lo cruzo habitualmente, se ven bastantes mujeres que llevan burka, no es un hecho esporádico, bastantes mujeres. Yo, desde luego, cuando voy me encuentro siempre a una o dos. A lo mejor son las mismas, lógicamente no puedo identificarlas, o tengo mala suerte y coincide, pero existe. Yo no creo que porque haya una determinada intención electoral que la pueda haber haya que apartar el debate. El problema es que hemos llegado a este punto en el que tenemos que debatir sobre cuestiones que son sensibles, sin duda, porque afectan a libertad religiosa, afectan a los principios democráticos con los que nos regimos. Hemos tenido que debatirlos ahora cuando, en fin, la sociedad está tan polarizada porque la inmigración ha sido un tabú durante los últimos 25 años en este país y no se ha podido hablar de manera serena. No ha podido haber un debate público sereno sobre política migratoria. Entonces, ¿que llega ahora y no es el mejor momento, no es el momento ideal para tener ese debate sereno? De acuerdo contigo, pero que en algún momento había que hablar de este asunto, yo creo que desde luego. Y luego, claro, yo el tema que comentabas de Sagasta, por ejemplo, al final, y ahí por ejemplo Eduardo también lo podrá comentar, el motivo por el cual se revocó la decisión es porque, claro, a través de un reglamento, de una norma interna de un centro, se estaba limitando un derecho fundamental que en todo caso solo podría afectarse o configurarse a través de ley orgánica. Es lo mismo que ha sucedido con muchas ordenanzas municipales que prohibían el burka, también, que se han restringido precisamente por ese problema de competencia de jerarquía normativa. Pero yo iría más allá. El problema quizá que tiene la democracia española, y yo lo defiendo como un problema, es que no es una democracia militante. Quiero decir, es una democracia que no exige a los miembros de su comunidad que respeten los principios democráticos. Es una tolerancia que para mí resulta excesiva y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite las democracias militantes. En Alemania hay una democracia militante, en Alemania no se puede hablar del nazismo, por ejemplo. No estoy haciendo una comparación entre inmigración y nazismo, me refiero. Pero hay determinados temas que el propio Estado, la propia sociedad democrática decide prohibir, como puede ser el integrismo y el fundamentalismo religioso, del que yo creo que el burka es una expresión, precisamente porque ataca a los valores democráticos, ataca a la propia sociedad democrática. Yo creo que España y como conjunto de sociedad deberíamos seguir avanzando hacia una democracia militante porque lo que entiendo que compartimos todos en la mesa es que somos demócratas y esto para mí no lo es un símbolo totalmente opuesto a lo que es los valores que defiende una democracia liberal. Eduardo. Yo, con independencia de lo que pensemos o nos parezca bien o nos parezca mal o que queramos ver en nuestras calles, yo por lo menos le voy a dar un enfoque jurídico. Las políticas luego se las dejamos para los políticos y las opiniones luego para cada uno, pero tenemos una legislación ahora que no viene de este gobierno ni viene del de atrás, viene luego de nuestra tradición en sí. Que se esté cambiando o no, yo ahí no voy a entrar. Pero lo que no podemos hacer es a una persona decirle te vas a meter en nuestro ordenamiento jurídico, te vamos a admitir en la sociedad
Pero eso sí, como nosotros veamos. No comparto tu visión del punto de vista de que burka no, pero niqab sí. Es decir, o burka sí o burka no. Es decir, o aceptamos a esta persona como es o no la aceptamos. Porque ese luego va a ser el siguiente debate. Es decir, claro, si ahora decimos el niqab sí, el burka ¿por qué no? Si decimos que no se pueden llevar símbolos religiosos en clase, entonces si va una monja tampoco la dejamos que vaya al centro religioso. Bueno, comparamos a lo mejor no tanto el burka con el niqab, sino con los velos. Lo que pasa es que lo estamos viendo desde nuestra deferencia occidental frente a ello. Porque, a ver, sí, que te he entendido si nosotros tenemos una política migratoria en la cual nosotros oprimamos o permitimos o nos parece fenomenal que venga gente luego de países musulmanes, entonces lo que tendremos que hacer es ser consecuentes con nuestro ordenamiento jurídico de libertades y de igualdades, de libertad religiosa, es decir, profesa lo que quieras. Una de las vertientes de libertad religiosa es manifestarlo. Una cosa es que hagas una manifestación tal que tú invadas luego la seguridad o que invadas luego los derechos de los demás, pero el portar algo, porque ¿a quién ofende que vengas con un burka y demás? Hay otros problemas, hay otros países como Francia que esto se lleva tratando desde hace muchísimo. No entiendo que sea un problema electoral. Lo que luego los políticos hagáis para sacar réditos o demás no me importa, pero esto viene desde hace muchísimos años porque hay un debate jurídico muy intenso en la Unión Europea. Francia tiene una regulación bastante avanzada en ello. La regulación aquí de Francia nos podría chocar a muchísimos. En Francia, por ejemplo, el símbolo ostentoso religioso está prohibido en los colegios, pero ellos hacen una defensa de la laicidad y demás. No se puede extrapolar a nuestro país. Ellos han tenido el problema la situación que nosotros estamos experimentando aquí desde hace muchísimos años atrás. Y ellos han tenido unas soluciones. Yo lo que sí que haría sería un llamamiento precisamente al sector político, porque son luego los que van a legislar en el sentido de decir, vamos a sentarnos todos, qué es lo que queremos. Pero luego lo que no podemos hacer es abrir la puerta a personas de lo que sea y luego decirles, bueno, pero burka no, pero niqab sí. Porque entonces es cuando nosotros mismos estamos alterando nuestros valores y no nuestra democracia, nuestro sistema jurídico. Si es igualdad, es igualdad. Si son derechos de libertad religiosa, lo tenemos. Y a partir de ella, luego viene consecuencia. Aquí la sentencia que hemos tenido del burka nos podrá gustar, no nos podrá gustar, podremos tener luego nuestros sentidos, nuestras opiniones. Pero es exquisita. Yo me la he leído de cabo a rabo, pero es exquisita, pero porque solamente la magistrada lo que va haciendo es el decirle, miren señores, la normativa es esta y esta. Y aplicando la normativa de cabo a rabo, la solución es esta. ¿Qué es lo que tiene que hacer un magistrado? Aplicar la ley. ¿No les gusta lo que hay? Pues la cambian. Pero hoy en día es lo que tenemos que hacer. Entonces, con las opiniones luego de cada uno para adentro. O sea, pero es que esa es la fuerza de nuestra sociedad. El asistir a nuestro sistema de derechos constitucionales, pero no lo podemos pervertir. No podemos estar de acuerdo en lo que plantea. Yo sí que me parece correcto que el debate no sea político, que el debate sea basado fundamentalmente en la Constitución y basado en la libertad religiosa. Lógicamente luego tendrá que haber, puede haber algunas correcciones, lógicamente, en alguna materia, ¿no? Porque una cosa es el uso público en la calle o el uso, por ejemplo, en tu vida privada, y otra cosa es el uso público en otro sitio. En su vida privada no lo suelen llevar. Claro, no, pero me refiero que no sé. Pero yo en público, es que claro, tampoco podemos entrar nosotros, insisto, como país y como Estado, analizar las normas de decir, es que es un símbolo de sumisión femenina. Es que lo es. Insisto, es decir, si nosotros te damos una libertad religiosa para que tú profeses la fe que tú quieras, me da igual que lleves un burka porque tú lo llevas, porque tú eres, si no tienes, en nuestro país lo que te tenemos que garantizar son vías para que tú pongas en denuncia luego que tú estás sometida frente a alguien. Y entonces nosotros reaccionamos. Si estás en un país occidental, reaccionaremos de la forma occidental. Pero también, ¿qué le vamos a decir a un fakir porque lleva el turbante o a una persona luego porque sea hinduista que lleva un tipo de collar? Es el decirle, ¿tú lo piensas? Fenomenal. Nada más hay que ir por el metro en Nueva York. Es el decir, a nosotros aquí nos parecería algo, vamos, totalmente fuera de punto. Si se permite, se permite. O sea, es que ese derecho se tiene que reconocer. Nosotros no somos que para decirle a una persona, oye, tu religión está sometiendo a la mujer. Es que su forma de ver la realidad, su forma de entender luego cómo son las relaciones entre hombres y mujeres y demás, es diferente a la nuestra. Pero nosotros luego tenemos que decir, ¿lo respetamos o no? No, yo no estoy hablando de que es su religión, estoy hablando que determinados regímenes que están basados en esos conceptos religiosos sí que generan desigualdad entre hombres y mujeres, y eso es evidente. Yo en España, cuando veo a una mujer que lleva un burka o que lleva un velo, me da exactamente igual si está sometida, entiéndeme bien, si está sometida o no y demás, porque yo entiendo que lo lleva porque ella quiere.
Yo lo que sí que me preocuparía sería si en mi país esa mujer quisiera denunciar una situación de sometimiento con burka o sin burka. Nosotros aquí en España tampoco hace falta que una mujer os pongáis un pañuelo en la cabeza para que se os trate mal por ciertas personas. Y que luego tengáis que denunciar como mujeres y que entonces el Estado reaccione. Eso sí que es un Estado social y democrático de derecho. Lo demás es el decir, pero ¿cómo me voy a meter yo en unas creencias que además la grandísima mayoría ni siquiera entra? Porque los orígenes además, no digo del burka, pero los orígenes del velo son los mismos orígenes que los de la toca religiosa. Entonces es el decir, a partir es que de ahí... el burka precisamente hay mucho debate si es un símbolo religioso, me refiero. No, y no una imposición puramente cultural de unos determinados poderes totalitarios. Y el cilicio, que es de naturaleza cristiana, que es el cilicio mal, pero el velo sí, el burka no y demás. Y nosotros aquí tenemos los picados en San Vicente, que es una tradición preciosísima más, pero nosotros la vemos como normal, pero nos imaginamos por nuestras calles que puede llegar que hagan la procesión, yo no sé si es la del profeta Ali, que es cuando salen luego los musulmanes que se van dando con la espada en la cabeza y van sangrando por la calle, o la fiesta del Cordero, que creo que además en la propuesta que hacía Vox la decía de eliminar. Es decirle, siempre y cuando cumplas con Nosotros hacemos lo de San Vicente, son sierra que se dan con la espalda, ¿no? Picados. Cuando se iban descalzas por la calle. Otra cosa es que digas, ¿queréis hacer una fiesta del Cordero? ¿Queréis hacerlo? Tenemos una legislación sanitaria, pero eso es otra cosa. Pero a partir de ahí, es que luego lo que no podemos... Es que es lo mismo, antes comentaba con Ángel antes de la tertulia, digo, si fomentamos la inmigración de personas chinas y luego les prohibimos luego que celebren el año chino luego cuando les toca que saquen dragones a la calle, es decir, a ver... Tenemos que ser un poquito consecuentes con nosotros mismos. Bueno, pero nosotros no es equiparable, yo creo de todas maneras. No estamos fomentando, nosotros no fomentamos concretamente una inmigración, ¿no? Fomentas que venga quien quiera, ¿no? Lo que pasa es en Cataluña no ha sucedido eso, Ya. Pero se lo dejamos a TV3 que debatan sobre eso. Eso es. Sí, bueno, por eso esa propuesta distinta por eso. de Junts. Pues no vamos a poder hablar más. Nos vamos a tener que ir, pero el tema es muy interesante, el debate está ahí, o sea que seguiremos hablando de ello, queda abierto porque habéis planteado muchísimas cosas para debatir, de por qué sí, por qué no, así que lo vamos a dejar para otro día. Muchísimas gracias a los. Gracias. Les dejamos ya con valor añadido. Adiós, buenas noches.